Un viajero solitario está atravesando el vacío entre las estrellas, un fragmento de otro sistema solar que, después de millones de años de viaje, se cruza por primera vez con Marte. Ese visitante se llama Tracy Atlas, y es apenas el tercer objeto interestelar del que tenemos registro. El pasado 3 de octubre, pasó junto al planeta rojo a una distancia que, en términos cósmicos, podríamos considerar íntima. Durante esos días, todos los ojos y todas las cámaras de la comunidad científica apuntaban hacia él. Telescopios espaciales, orbitadores marcianos, rovers en la superficie, todos listos para observar a este extraño huésped que viene de más allá del Sol. Pero algo ocurrió justo en el momento de mayor expectación. La NASA se quedó en silencio. Su sitio oficial dejó de actualizarse. Los canales de comunicación se detuvieron. Y lo que debía ser una transmisión abierta terminó en un inesperado apagón. Un apagón oficial, dijeron, producto de la paralización temporal del gobierno estadounidense. Pero la coincidencia, el silencio repentino en pleno acercamiento del Tracy Atlas, dejó a muchos con una pregunta inevitable. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué cuando un objeto que podría revelar secretos del espacio interestelar pasaba frente a nuestras cámaras, la agencia más poderosa del mundo decidió apagar la luz? Bienvenidos a Ciencia para Dormir. En este episodio vamos a recorrer todo lo que sí sabemos oficialmente sobre el paso de Tracy Atlas por Marte, las imágenes confirmadas, los espectros detectados, los resultados iniciales de Hubble y del telescopio James Webb. Pero también vamos a explorar lo que aún no sabemos, lo que permanece bajo llave y lo que tal vez solo, tal vez aún no quieren contarnos. Antes de sumergirnos en la campaña de observación que puso todos los ojos sobre Tracy Atlas, necesitamos construir juntos un panorama. Comprender qué sabemos hasta ahora de objetos interestelares y qué hace que Tracy Atlas sea tan especial en términos de trayectoria, velocidad y geometría de observación tanto desde la Tierra como desde Marte. Cuando hablamos de Tracy Atlas, lo hacemos dentro de una historia mucho más grande, una que empezó hace apenas unos años, cuando por primera vez comprendimos que objetos nacidos bajo otros soles podían atravesar nuestro sistema solar. Hasta 2017. Pensábamos que todo lo que veíamos girando alrededor del Sol pertenecía de alguna forma a nuestra familia cósmica. Pero entonces apareció el primero de ellos, un cuerpo al que se llamó Oumuamua, una palabra hawaiana que significa mensajero que llega desde lejos y primero. Fue descubierto por el telescopio Pan-STARRS en Hawái, y su trayectoria resultó tan inusual que los astrónomos tardaron semanas en convencerse de que no era un asteroide común. Viajaba demasiado rápido y seguía una curva hiperbólica, lo que significaba que no estaba ligado gravitacionalmente al Sol. Venía de otro lugar, y pronto lo perderíamos para siempre. Oumuamua desconcertó a todos. No tenía una cola visible como los cometas. Su forma parecía alargada, y su brillo cambiaba de un modo extraño, como si rotara de manera irregular. Algunos pensaron que podía ser un fragmento de roca helada expulsado de otro sistema planetario. Otros incluso sugirieron que podría tratarse de una estructura artificial. Nada de eso se comprobó, pero su paso bastó para cambiar nuestra perspectiva del universo. Apenas 2 años después, en 2019, un nuevo visitante atravesó el cielo. Borisov, descubierto por un astrónomo aficionado ucraniano. A diferencia de Oumuamua, Borisov sí se comportó como un cometa clásico, con una coma brillante y una cola evidente. Mostraba los mismos componentes básicos de los cometas del sistema solar, aunque en proporciones ligeramente diferentes. Su estudio confirmó que estos viajeros interestelares pueden contener los mismos materiales que los nuestros, aunque formados en ambientes estelares lejanos. Y ahora, en 2025 llega el tercero, Tracy Atlas, detectado el 1 de julio por el sistema de observatorios terrestres llamado Atlas, en Chile. Apenas unas horas después del hallazgo, los astrónomos de todo el mundo comenzaron a rastrear su movimiento. Lo que encontraron fue inequívoco.
una trayectoria hiperbólica, una velocidad de unos 61 kilómetros por segundo y un ángulo de entrada que lo delataba como un visitante del espacio interestelar. Esa velocidad equivale a más de 220.000 kilómetros por hora, suficiente para recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna en poco más de 1 hora y media. La órbita calculada mostró que su punto más cercano al Sol ocurrirá el 30 de octubre de 2025, a una distancia de aproximadamente 1 unidad astronómica y media, algo así como 200 millones de kilómetros. Nunca pasará especialmente cerca de la Tierra. Su distancia mínima será de unos 270 millones de kilómetros, pero sí se acercará lo suficiente como para ser observado desde Marte, con una claridad que nunca habíamos tenido con objetos de este tipo. Las estimaciones actuales indican que el núcleo de Tracy Atlas no supera los 5 kilómetros de diámetro, aunque podría ser más pequeño. Su brillo aparente está dominado por la nube de polvo y gas que lo rodea, lo que dificulta calcular su tamaño real. Aún así, las imágenes del telescopio Hubble y del James Webb han permitido seguir su evolución con detalle. En las observaciones del Hubble, realizadas a mediados de julio, se notó una tenue cola de polvo, como una lágrima que se extiende detrás del núcleo mientras avanza. El telescopio James Webb, en cambio, analizó su luz infrarroja y detectó algo curioso: una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono en comparación con agua y monóxido de carbono. Esa mezcla sugiere que Tracy Atlas se formó en una región fría, quizás más allá de la línea de hielos de su sistema original, donde las moléculas volátiles quedan atrapadas con facilidad. Es una firma química distinta a la de los cometas más comunes del sistema solar. El hecho de que muestre actividad cometaria, es decir, que libere gases y polvo a medida que se acerca al Sol, también nos da pistas sobre su estructura interna. Si bien Oumuamua no mostró una coma visible y Borisov sí lo hizo, Atlas parece situarse en un punto intermedio, activo, pero no espectacular. Su brillo aumenta gradualmente, como un viajero que despierta lentamente al calor del Sol. Observarlo desde la Tierra es un reto, pero los telescopios terrestres y espaciales ya están coordinando una campaña internacional. En la superficie terrestre, observatorios como el Zwicky Transient Facility y el futuro telescopio Vera Rubin siguen su rastro noche tras noche, mientras en el espacio, el Hubble y el James Webb alternan sus instrumentos para capturar tanto imágenes visibles como espectros infrarrojos. La idea es construir un retrato completo: composición química, tamaño, rotación y evolución del coma. Cada observación aporta un pedazo del rompecabezas, pero lo que realmente convierte a Tracy Atlas en un caso único es que esta vez no solo se lo observará desde la Tierra. Por primera vez en la historia, varios orbitadores y rovers situados en Marte apuntarán sus cámaras hacia el mismo visitante. Desde la órbita marciana, la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, con su cámara de alta resolución, junto con la europea Mars Express y el orbitador ExoMars TraceGAS, formarán una red de observación desde otro planeta. También se espera que el rover Perseverance capture secuencias del cielo marciano durante las fechas de máxima cercanía. Esa cercanía, relativa a unos 29 millones de kilómetros entre el cometa y Marte, ofrece una oportunidad inédita. Desde ese punto, los instrumentos pueden captar la luz del cometa desde un ángulo diferente al de la Tierra, lo que permite estudiar su estructura tridimensional. Es como observar un mismo objeto con dos ojos distintos. Cada perspectiva revela una parte que la otra no puede ver. Coordinar estas observaciones es una tarea delicada. Los equipos en la Tierra deben calcular con precisión cuándo el cometa será visible desde Marte, qué parte del cielo ocupará y cómo afectará la posición del Sol a la iluminación. Los orbitadores deben girar sus cámaras en el momento exacto, aprovechando las ventanas en que el planeta no obstaculiza la línea de visión. Incluso el tiempo de exposición debe ajustarse cuidadosamente. Demasiado corto
y no se ve la débil coma, demasiado largo, y el movimiento del objeto borra los detalles. A todo esto se suma un desafío adicional: la comunicación. Desde Marte, las imágenes tardan entre 10 y 20 minutos en llegar a la Tierra, dependiendo de la distancia. Eso significa que los operadores deben planificar con anticipación, programando las secuencias sin margen para improvisar. La precisión lo es todo. Aún así, los beneficios de mirar desde dos mundos son enormes. Desde Marte, la tenue atmósfera no distorsiona las imágenes como lo hace la terrestre. Desde la Tierra, los telescopios más grandes ofrecen una sensibilidad mayor. Juntas, esas perspectivas permiten medir el ángulo exacto de dispersión del polvo y analizar cómo interactúa la luz del Sol con las partículas expulsadas. De esa combinación surgen datos sobre el tamaño de los granos, su composición y hasta la posible presencia de materiales orgánicos. Y todo esto se organiza con una coordinación global que impresiona. Los equipos de la NASA, la Agencia Espacial Europea y centros de investigación de Japón, Chile y Canadá sincronizan calendarios y comparten información en tiempo real. Cada observatorio, en el fondo, mira al mismo visitante, pero desde su propia ventana. Es un esfuerzo que recuerda a una orquesta. Cada instrumento aporta su sonido, pero el sentido surge cuando todos tocan juntos. Así, el contexto científico de TRES y Atlas no es solo el estudio de un objeto lejano, sino la demostración de que, como especie, hemos alcanzado la capacidad de observar desde múltiples mundos a la vez. Un logro que hasta hace muy poco pertenecía al terreno de la ciencia ficción. Y ahora que entendemos mejor este escenario, su origen, su velocidad, su geometría y el modo en que se prepara la observación simultánea, estamos listos para avanzar hacia el siguiente capítulo de esta historia. Porque comprendido el escenario y las condiciones de observación, llega el momento de adentrarnos en la fase más esperada. La campaña que puso los ojos del sistema solar sobre Atlas. Durante los primeros días de octubre, del 1 al 7, se desplegó una campaña sin precedentes para observar TRES y Atlas desde múltiples posiciones del sistema solar. Esa semana fue como un concierto astronómico sincronizado. Los instrumentos de Marte, los telescopios espaciales y los observatorios terrestres apuntaron al mismo visitante interestelar, cada uno captando su melodía, su nota particular. En Marte participaron varias misiones clave. La Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, estaba lista para usar su cámara de alta resolución HIRIS para intentar capturar el cometa mientras pasaba relativamente cerca de Marte, estimado a unos 29 millones de kilómetros el 3 de octubre. Esa proximidad lo convertía en un objetivo plausible para obtener imágenes con resolución de decenas de kilómetros por píxel, algo muy raro para un objeto interestelar. Según estimaciones, HIRIS podría ver detalles con un tamaño aproximado de 30 kilómetros por píxel si la geometría y la iluminación eran favorables. El rover Perseverance, aunque no fue diseñado primordialmente para capturar cometas, también estuvo en la estrategia. En las noches marcianas durante ese periodo apuntó parte de sus cámaras al cielo, intentando capturar secuencias de la trayectoria del cometa, su brillo variable y la evolución de su coma desde la superficie de Marte. Esa mirada desde el suelo marciano sería complementaria a las vistas orbitales. Desde la órbita marciana, otras misiones europeas estuvieron involucradas. La misión Mars Express utilizó su cámara de alta resolución estéreo, HRSC, para intentar registrar la posición y forma del cometa desde su perspectiva marciana. También se desplegaron espectrómetros como Omega y SPICAM para tratar de medir composición química, es decir, qué moléculas emitía la coma al ser calentada por el Sol. El orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter, TGO, también formó parte de la campaña. Su instrumento CASIS, Color and Stereo Surface Imaging System, fue usado como cámara para capturar imágenes del cometa, aunque su función principal es estudiar la atmósfera marciana.
y sus gases traza. Además, el TGO llevaba el espectrómetro NOMAD con el objetivo de intentar medir firmas espectrales de gases en la coma del cometa durante su paso cercano. La idea era detectar moléculas volátiles como dióxido de carbono, monóxido de carbono, agua u otros gases orgánicos traza, si la señal era suficientemente intensa. Mientras tanto, observatorios desde la Tierra y desde el espacio giraban sus ojos también hacia Tracy Atlas. El telescopio Hubble capturó imágenes en luz visible en julio, como la observación del 21 de julio, cuando el cometa estaba aún lejano, pero ya con coma perceptible. Eso permitió delimitar el tamaño aparente del halo de polvo y estimar límites superiores del núcleo. El telescopio James Webb efectuó observaciones espectroscópicas más avanzadas, especialmente el 6 de agosto, con su instrumento NIRSPEC, explorando el infrarrojo cercano de 0.6 a 5 micrómetros. Esa campaña de espectros reveló que la coma estaba dominada por dióxido de carbono, CO2, con proporciones inusualmente altas frente al agua, H2O, algo que sugiere que el núcleo de Tracy Atlas tiene una composición relativamente rica en CO2. En esos datos emergieron también firmas de agua, monóxido de carbono, disulfuro de carbono y polvo, todo apuntando a una actividad activa del cometa incluso a distancias relativamente grandes del Sol. La campaña del telescopio Spherex también fue parte del coro. Observó el cometa entre el 7 y el 15 de agosto para medir su brillo en múltiples longitudes de onda y aportar datos de fotometría sobre la evolución del coma. Además, desde Tierra, observatorios como el Gemini North capturaron imágenes de la coma de Tracy Atlas en julio, con suficiente sensibilidad para discriminar su envoltura de gas y polvo del fondo estelar. Esas observaciones tempranas fueron cruciales para planear la campaña de octubre. También se sumaron instrumentos de espectroscopía desde Tierra, redes automatizadas como la red Atlas misma que descubrió el cometa. Hicieron fotometría sistemática desde finales de marzo hasta agosto, midiendo cómo la coma crecía, cómo cambiaba su color y cómo variaba su brillo absoluto en función de su distancia al Sol. Ese monitoreo era esencial para predecir cuánto brillo podría tener en octubre y qué instrumentos podrían detectarlo. Y no menos importante, instrumentos ultravioleta en satélites como el telescopio Swift, Observatorio Neil Gehrels Swift, detectaron emisiones de OH hidroxilo, un producto de la descomposición del agua, lo que implicaba que Tracy Atlas ya presentaba actividad de agua incluso cuando estaba más lejos del Sol. Esa señal es un indicio potente de que el cometa está liberando vapor incluso en etapas tempranas de acercamiento. El éxito de la campaña dependió de la geometría del evento, es decir, de cómo se alinearon el Sol, Marte y el cometa. En el periodo 1 hasta 7 de octubre, Marte y Tracy Atlas estaban relativamente cerca, casi 30 millones de kilómetros, lo que ofrecía una ventana para observarlo con mejor resolución desde Marte que desde la Tierra, que en ese momento estaba relativamente más alejada o con peor geometría de iluminación. Esa cercanía marciana permitió que los instrumentos orbitadores y de superficie en Marte vieran el cometa con ángulos distintos a los de los telescopios terrestres, abriendo una visión estereoscópica del cometa, de su coma, su cola y su comportamiento dinámico. Un punto clave es que durante ese periodo la Tierra estaría bastante alineada con el Sol, lo que dificultaba las observaciones desde aquí, conjunción solar. Eso hizo que muchas de las miradas más útiles vinieran desde Marte. En efecto, el cometa amanecería detrás del Sol visto desde la Tierra. Mientras tanto, desde Marte aún podría observarse con relativa claridad. Esa diferencia de perspectiva es parte del valor único de la campaña. La iluminación del cometa es otro factor delicado. Para que la coma y la cola se destaquen, es necesario que el Sol ilumine bien el lado visible hacia los instrumentos. Si el cometa está a contraluz o mal iluminado desde Marte, su brillo sería tenue. Por eso los equipos calcularon cuidadosamente cuándo sería visible, con ángulos óptimos de fase.
ángulo sol-objeto observador. En las noches marcianas durante esos días, la idea era apuntar cuando el cometa estuviera suficientemente oscuro detrás del cielo, pero con el halo iluminado por el sol. Durante esos días, cada instrumento capturó distintos tipos de datos, imágenes de la coma y cola, para ver forma, estructura, extensión, espectros, para medir qué gases y moléculas están presentes en la coma, fotometría, para ver cómo cambia el brillo con el tiempo, y coordenadas precisas para rastrear el movimiento proyectado del cometa frente a las estrellas de fondo. La combinación de esas mediciones permite reconstruir la evolución del cometa. Cuánta materia suelta, qué tipo de compuestos libera, cómo cambia la densidad de polvo, incluso si la actividad es asimétrica. Por ejemplo, más hacia un lado que hacia otro en función de la radiación solar. Algunos instrumentos pueden incluso medir polarización de la luz reflejada por partículas de polvo en la coma, lo que ayuda a determinar el tamaño y forma de esas partículas, un dato muy valioso sobre la naturaleza del polvo que el cometa libera. Y de hecho, observaciones polarimétricas tempranas ya han detectado características interesantes en ese sentido, mostrando que la polarización negativa, un fenómeno donde la luz reflejada tiene orientación particular, es más profunda de lo habitual, lo que sugiere que Tracy Atlas podría tener una naturaleza diferente a la de muchos cometas del sistema solar. No todos los instrumentos lograrán una señal clara. Algunos espectros pueden estar demasiado débiles. Algunas imágenes podrían no mostrar más que un punto borroso, pero incluso esos datos no exitosos son útiles. Marcan límites de lo que no se detectó, establecen umbrales, descartan composiciones especulativas. Al final de esos días de campaña, fueron muchos los ojos apuntando al mismo fragmento de cielo, cada uno registrando su propia versión del cometa. Se capturaron imágenes, espectros, mediciones de brillo, coordenadas. Fue una sinfonía científica donde cada instrumento tocaba su nota, con todos esos ojos apuntando al mismo punto del cielo. Los resultados no tardaron en llegar, aunque no todos fueron sencillos de interpretar. Los primeros comunicados oficiales empezaron a llenar de expectativas los pasillos de la comunidad científica desde que JWST envió sus espectros, y poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, aunque algunas encajan con tensión. Cuando el telescopio James Webb apuntó a Tracy Atlas el 6 de agosto de 2025, cuando el cometa estaba a unos 3,32 unidades astronómicas del Sol, sus instrumentos de espectroscopia infrarroja captaron un halo de gases que envolvían al núcleo. Lo más llamativo, el coma estaba dominado por dióxido de carbono. En los espectros medidos se hallaron también trazas de agua, monóxido de carbono y otras moléculas como OCS, carbonilo sulfuro. Pero lo que sorprendió fue la proporción de esos gases. La relación dióxido de carbono respecto al agua se estimó en 8:1, mucho más alta de lo que se ve típicamente en cometas del sistema solar. Ese valor está entre los más elevados detectados hasta ahora en cometas, lo que sugiere que el núcleo de Atlas podría estar rico en CO2 de forma intrínseca. Los espectros también mostraron evidencia de emisión preferencial hacia la dirección iluminada por el Sol lado diurno, lo que sugiere que el cometa no está simplemente exprimiendo gases de forma uniforme, sino que la actividad es más intensa donde lo calienta la radiación solar. Estas mediciones son consistentes con la idea de que la sublimación, la transición directa de hielo a gas de estos materiales volátiles, es el motor de la coma. Con esos resultados en mano, el Hubble se encargó de aportar la otra cara del retrato, en luz visible, captando imágenes muy detalladas del cometa cuando estaba más alejado. En una de esas tomas, el 21 de julio de 2025, Hubble fotografió una especie de capullo en forma de lágrima conformado por polvo que parecía emerger del núcleo helado, extendiéndose hacia atrás mientras el cometa avanzaba. Esa envoltura es precisamente la coma, polvo y gas mezclados que obscurecen el núcleo real a simple vista. Más allá de la belleza visual,
Esas imágenes permitieron a los científicos imponer límites sobre el tamaño del núcleo. En el trabajo publicado basado en los datos del Hubble, se modeló la distribución de brillo de la coma interior para estimar cuán grande puede ser el núcleo sin que su luz fuera opacada por la envoltura. Esa estimación da un radio efectivo menor a 8 kilómetros, es decir, diámetro máximo alrededor de 5 o 6 kilómetros, bajo supuestos de albedo, reflectividad moderada. Por otro lado, deducen que no puede ser mucho más pequeño si la coma actual estuviera sostenida solo por sublimación de monóxido de carbono. El núcleo debe tener un radio mayor a 16 kilómetros para poder mantener esa actividad bajo esos modelos. En otros análisis más generales, se señala que el núcleo podría estar entre 30 y 2 y 6 kilómetros de diámetro, aunque esa estimación tiene gran incertidumbre. Además, el estudio del polvo expulsado permitió estimar tasas de pérdida de masa en partículas. Con tamaños medios entre 1 y 100 micrómetros, los investigadores calcularon que la coma podría estar perdiendo entre 6 y 60 kilogramos por segundo de polvo, según el modelo adoptado para partículas y distribución de brillo. Esa variabilidad es grande porque depende fuertemente de cuán finas sean las partículas y cuánta luz reflejen. La actividad cometaria confirmada también muestra que Tracy Atlas ya está despertando al calor solar. El hecho de que se detecten gases y partículas indica que los hielos volátiles dentro del núcleo se están sublimando. En ese sentido, la presencia de dióxido de carbono dominante implica que Atlas puede estar perdiendo masa de forma más eficiente a través de ese gas que por agua, contrario a muchos cometas del sistema solar, donde el agua frecuentemente domina la liberación gaseosa conforme se acercan al Sol. No obstante, no todos los resultados son firmes ni completamente claros aún. Un debate reciente discute si la evidencia de agua gaseosa está realmente confirmada. En trabajos publicados, algunos autores cuestionan que las líneas espectrales atribuidas a agua sean completamente robustas, sugiriendo que podrían tener interpretaciones alternativas o estar en el límite de detección. Esa incertidumbre es especialmente relevante cuando la proporción CO2 y H2O es tan alta. Si la detección de agua es débil o ambigua, la dominancia de CO2 se reafirma aún más. También hay margen de error en el tamaño del núcleo. Como el núcleo está oculto por la coma, ninguna imagen actual lo ve desnudo. Todo lo que los astrónomos pueden hacer es imponer límites basados en modelos de cómo la coma contribuye al brillo. Por eso, aunque estimamos un diámetro máximo de 5 o 6 kilómetros, el núcleo podría ser mucho más pequeño, incluso algunas decenas o cientos de metros, si la coma domina la emisión de luz. Otro dato bajo revisión es la tasa precisa de emisión de gases distintos del dióxido de carbono. Por ejemplo, la emisión de monóxido de carbono, CO y OS, aparece en los espectros de JWST, pero sus cantidades específicas son más difíciles de cuantificar con precisión debido al ruido, la mezcla con polvo, la resolución espectral y posibles efectos de absorción de otras moléculas superpuestas. Las contribuciones del polvo y la composición del mismo también ejercen influencia. ¿Cuánto del brillo viene del polvo? ¿Cuánta de la luz del gas? ¿Cuánta de partículas reflectantes? Debe discriminarse cuidadosamente. También están bajo análisis los patrones de actividad en diferentes regiones del cometa. El hecho de que el gas esté más concentrado hacia el lado iluminado por el Sol sugiere una actividad direccional, no uniforme, pero determinar qué zonas del núcleo son más activas y por qué requiere más observaciones precisas, mejor resolución angular y modelos complementarios. Finalmente, aún está pendiente confirmar si otros gases traza como CN, níquel, cianuro, detectados en observaciones terrestres o combinadas pueden vincularse con Atlas con seguridad y cuánto su presencia influye en nuestra comprensión de su origen químico. Así, los resultados oficialmente confirmados arrojan una imagen fascinante. Tracy Atlas es un cometa interestelar activo,
con una coma dominada por dióxido de carbono y trazas de otros gases, rodeado por polvo, con un núcleo cuyos límites estimados van de cientos de metros hasta algunos kilómetros. Pero también es un objeto que mantiene preguntas abiertas. ¿Cuánta agua contiene realmente? ¿Cuál es su tamaño verdadero? ¿Cómo varía su actividad en el tiempo y según la orientación al Sol? Durante los días 2 y 3 de octubre, algunos astrónomos y aficionados escudriñaron las imágenes públicas que envía el rover Perseverance desde Marte, buscando testigos visuales del paso de Tracy y Atlas. Aparecieron lo que algunos llaman capturas candidatas, manchas, trazos, rayas que podrían corresponder al cometa o podrían ser simples artefactos, reflejos o distorsiones causadas por el movimiento o la exposición. Una de las más comentadas proviene de la cámara de navegación del rover, la Navcam, apuntada a la noche marciana. En una de sus tomas se aprecia una franja luminosa alargada cruzando un fondo oscuro. La interpretación más difundida es que esa línea corresponde a la trayectoria aparente del cometa durante un lapso de tiempo. Como el objeto se movió, la exposición prolongada lo estiró en la imagen. Esa técnica se conoce como stacking o apilamiento de imágenes. Sumar múltiples tomas en el mismo fotograma para hacer más visible lo tenue. Si el cometa se desplaza entre fotogramas, su luz se alarga como un pincelazo en el cielo. Un astrónomo destacado, Avi Loeb, ha analizado ese tramo, argumentando que el trazo visible es unas 1000 veces más largo que el diámetro máximo estimado del núcleo del cometa. Esa discrepancia sugiere que el estiramiento es un efecto del tiempo de integración del sensor, no una estructura real extendida en el espacio. Loeb estima que el tamaño del trazo proyectado puede llegar a decenas de miles de kilómetros si se considera la velocidad relativa del cometa con respecto a Marte y el lapso de exposición involucrado. En su análisis, el cometa podría haber trazado unos 50.000 kilómetros en esa franja, si la ventana de tiempo fuera del orden de 10 minutos. Eso implica que el objeto se movió bastante durante la captura, lo que puede deformar su aspecto en la imagen final. El punto es que, si el cometa fuera un punto puntual en cada instante, cada fotograma individual, con exposición de hasta 28 segundos, lo mostraría como un punto borroso, no como una línea alargada. El trazo solo aparece al combinar muchas imágenes extendidas. Loeb sostiene que esa es la explicación más probable del patrón observado en las imágenes de Navcam. Algunos medios y redes capturaron esa imagen viral y comenzaron a especular. ¿Podría tratarse de un objeto cilíndrico, quizá un artefacto artificial? Esa interpretación ganó fuerza entre ciertos públicos, pero los expertos insisten en que la opción más plausible es artefacto de imagen, no una nave espacial. Por otro lado, algunos seguidores del tema recopilaron secuencias del uso de la cámara Mastcam Z del rover, apilando decenas de tomas para revelar una mancha tenue donde el cometa se esperaba que estuviera. En esas secuencias, la mancha no alcanza morfologías definidas. No se ve coma clara, no hay cola destacada, solo un resplandor difuso. Esa versión más temblorosa de evidencia es atractiva, pero debe tratarse con cautela. Avi Loeb menciona esa posibilidad en su blog sobre vista preliminar desde Marte y advierte que esas manchas podrían provenir de ruido, fluctuaciones del cielo marciano o simples cruces de estrellas ligeras. Una cuestión técnica crítica. ¿Cómo de brillante debe ser un objeto para que Perseverance lo detecte con Navcam o Mastcam Z desde su posición? Las estimaciones preliminares sugieren que el cometa habría de tener una magnitud aparente lo bastante baja, es decir, bastante brillante, para superar el fondo oscuro marciano, y su movimiento debe ser lento respecto al tiempo de exposición utilizado. Si el movimiento es rápido, su luz se esparce y se vuelve más difícil de ver. En esa ventana del 2-3 de octubre, el cometa estaba relativamente cerca de Marte, lo que ayuda, pero no garantiza visibilidad clara.
Otro factor limitante es el ruido de la imagen, interferencia electrónica, polvo en el lente, pequeños cambios de posición del rover o vibraciones, y la propia atmósfera tenue de Marte, que aunque ligera puede introducir dispersión lumínica. Todo eso puede producir manchas falsas o estelas fantasma que algunos podrían confundir con el cometa. También juega en contra la exposición. Si el tiempo de exposición es demasiado corto, no capta lo tenue. Si es demasiado largo, el objeto se difumina demasiado. Encontrar el punto óptimo es un arte, y en Marte es más complicado todavía por la necesidad de conservar energía, evitar saturar sensores e interferencias térmicas, y por supuesto, el movimiento relativo entre el cometa y el rover es una fuente de distorsión. Como Tracy Atlas se desplaza bastante rápido, su posición cambia perceptiblemente entre fotogramas. Al combinar imágenes, si no se ajusta el seguimiento con precisión, el cometa aparece elongado, curvado o como una línea torcida. En ese ambiente de incertidumbre, la comunidad científica discierne con criterio qué se puede considerar evidencia viable y qué debe descartarse como especulación. Una mancha tenue no es suficiente. Los científicos buscan coincidencias temporales con las predicciones orbitales, consistencia angular, proporcionalidad con la expectativa de brillo y forma, y que no coincida con artefactos conocidos del instrumento. Si una detección encaja en tiempo y posición con las predicciones para Tracy Atlas, se considera candidata seria, aunque no definitiva. Por ejemplo, si la mancha aparece justo donde los modelos indican que el cometa estaría en ese momento visto desde Marte, eso fortalece la hipótesis. Si además dicha mancha coincide con aumentos de brillo o con cambios que evolucionan conforme el cometa avanza, eso suma credibilidad. Pero muchos de esos rasgos aún no se han visto de forma dramática. Por el momento, ninguna imagen marciana ha sido confirmada oficialmente como captura inequívoca de Tracy Atlas. Ni la NASA ni las agencias involucradas han publicado hasta ahora un comunicado que asegure que esas manchas y trazos sean el cometa. Eso no significa que no lo sean, sino que los datos deben someterse al escrutinio, calibración y revisión. Se necesita correlación entre múltiples instrumentos marcianos, órbita y superficie, comparación con las predicciones exactas de trayectoria y brillo, y descartar posibles falsos positivos. Las expectativas para las publicaciones oficiales futuras son altas. Los equipos del orbitador Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, con su cámara HIRIS, podrían tener imágenes de mayor resolución que, si son liberadas, pueden mostrar puntos brillantes mucho más nítidos, con menor distorsión. En los análisis preliminares, se sugiere que HIRIS se pudo captar al cometa con una resolución de aproximadamente 30 kilómetros por píxel el 3 de octubre. Si todo salió bien, esa calidad permitiría imponer límites más estrictos al tamaño del núcleo, si se ve claramente. Avi Loeb menciona que el equipo HIRIS actuaría precisamente con ese objetivo. También se espera que los orbitadores europeos Mars Express, con su cámara estereoscópica HRSC, el espectrómetro Omega y el SPICAM, publiquen imágenes o perfiles espectrales que puedan confirmarse o descartarse como detecciones del cometa desde órbita marciana. Esa doble perspectiva, órbita más superficie, fortalecería la evidencia si coinciden. Otra publicación esperada es la liberación de las imágenes sin procesar, RA, de navegación del rover Perseverance y Mastcam-Set, junto con parámetros de exposición, apilamientos, tiempos entre tomas y calibración fotométrica. Con esos datos, otros investigadores podrán replicar análisis, ajustar trazos, evaluar ruido, contrastes y calibrar si alguna mancha se alinea perfectamente con las predicciones orbitales del cometa. Además, equipos combinados podrían comparar las imágenes marcianas con los resultados del Hubble
JWST y otros telescopios terrestres para buscar correlaciones temporales o espaciales. Si una mancha marciana aparece justo cuando un telescopio espacial detecta un aumento en la coma o variación espectral, eso sumaría peso a la hipótesis de que la detección marciana corresponde al cometa real. También se especula que en futuras publicaciones se incluirán análisis de polarización desde Marte. Si alguno de los instrumentos marcianos permite esa medición en esas condiciones, lo cual podría ayudar a distinguir si la luz proviene de partículas de polvo cometario, de ruido o artefactos. Finalmente, los informes oficiales deberán pasar por revisión por pares, calibración de sensores, corrección de artefactos y comparación con modelos. Es probable que algunas detecciones candidatas se descarten como falsos positivos al calibrarse con más datos. Otras pueden fortalecerse con respaldo cruzado. El público y la prensa quizá ya están comentando líneas alargadas, objetos cilíndricos o naves interestelares, pero la ciencia exige paciencia. No basta con una línea en una imagen para afirmar que se ha observado un cometa desde Marte. Así, aunque por ahora las imágenes marcianas ofrecen especulaciones excitantes, el consenso aún no ha llegado. Por el momento son detecciones candidatas que deben someterse al filtro riguroso de la ciencia. Las imágenes abrieron un abanico de interpretaciones que pronto dividiría a la comunidad científica y al público general. Cuando los primeros datos robustos sobre TRES y Atlas comenzaron a llegar, muchos científicos interpretaron que la hipótesis más prudente y conservadora es que estamos ante un cometa interestelar rico en dióxido de carbono, CO2, con menores cantidades de agua y monóxido de carbono. Esa explicación convencional es, hasta ahora, la que mejor encaja con los espectros del James Webb y las observaciones de misiones como SPHEREX. El análisis espectroscópico realizado con el instrumento NIRSPEC del telescopio espacial James Webb, cuando TRES y Atlas se encontraba a unos 32 unidades astronómicas del Sol, reveló que la coma gaseosa del cometa está dominada por CO2. La proporción CO2 sobre H2 se estimó en aproximadamente 8:1, lo cual es una de las relaciones más altas jamás observadas en un cometa. Esa relación excede por 6 desviaciones estándar la tendencia típica de cometas de largo periodo en el sistema solar, lo que lo convierte en un caso extraordinario. Ese resultado sugiere que el núcleo de TRES y Atlas podría ser intrínsecamente rico en CO2, lo que implicaría que su formación o su evolución previa lo dotaron de depósitos abundantes de ese hielo volátil. O también puede implicar que el agua está retenida bajo una corteza o capa aislante que impide su liberación, o que las propiedades térmicas de su interior no permiten que el calor penetre lo suficiente para sublimar el agua con la misma eficiencia que el CO2. El telescopio SPHEREX también aportó evidencia clave. Detectó una coma extendida de CO2 que alcanza al menos 348.000 kilómetros de radio alrededor de TRES y Atlas, además de firmas de hielo de agua, absorción de agua, en los datos de espectroscopía combinada en el rango 0, 70 y 5 a 5, 0 micrómetros. Es decir, el cometa no solo emite CO2, sino que también contiene hielo de agua, aunque en menor proporción. Estos hallazgos combinados refuerzan la idea de que estamos ante un cometa cuya actividad principal está dominada por dióxido de carbono, con una menor contribución de agua, monóxido de carbono y otros gases traza como el carbonilo sulfuro, OCS. Desde ese punto de partida, los científicos han elaborado posibles escenarios de origen para TRES y Atlas. Una de las hipótesis más aceptadas es que se formó en una región fría de su sistema estelar natal, probablemente más allá de la línea de congelación del CO2, es decir, un lugar donde la temperatura ya era suficientemente baja para que el dióxido de carbono pasara a hielo y pudiera agregarse al cuerpo. En esos confines exteriores del disco protoplanetario, los hielos volátiles agua, CO2,
pueden consolidarse sin ser destruidos por radiación estelar intensa. Esta ubicación lejana favorece también que el cometa no haya sido demasiado procesado, perturbado térmicamente antes de ser expulsado al espacio interestelar. Otra posibilidad es que Tracy Atlas experimentara una evolución térmica importante durante millones o incluso miles de millones de años en el medio interestelar, lo que pudo desgastar o sublimar parcialmente algunos hielos más volátiles como el agua y dejar una superficie más fijada en CO2. En ese sentido, su composición actual podría ser un residuo de procesos de radiación, bombardeo cósmico o erosión superficial prolongada. Algunos modelos consideran que la estructura interna puede tener gradientes térmicos o capas aislantes que dificulten la liberación de agua mientras permiten la liberación de CO2. También se discute la posibilidad de que el objeto contenga una mezcla heterogénea de hielos y compuestos orgánicos, con partes más ricas en CO2 y otras más ricas en agua, pero que solo ciertos sectores del objeto estén activamente sublimando según su orientación solar. En ese caso, la actividad observada podría estar controlada más por la exposición solar que por una homogeneidad interna. Comparar Tracy Atlas con los dos objetos interestelares anteriores ayuda a poner su singularidad en perspectiva. Oumuamua fue el primero y dejó muchas preguntas sin respuesta. A diferencia de los cometas clásicos, no exhibió una coma clara ni una cola perceptible, aunque sí presentó aceleraciones no gravitatorias que algunos atribuyeron a efectos de presión de radiación solar, como si fuese una vela ultradelgada. No se detectaron gases o polvo con certeza, y eso alimentó especulaciones sobre su naturaleza. Roca helada, fragmento de núcleo expuesto, estructura no convencional o incluso objeto artificial. Por su parte, Dossi Borisov sí se comportó como un cometa más familiar. Tenía coma, cola, emisión de gases como agua y carbono, polvo, etc. Su composición se asemejaba en muchos sentidos a los cometas de largo periodo del sistema solar, aunque con algunas variaciones. Borisov fue un normal entre los extraños, demostrando que algunos objetos interestelares podrían actuar de forma no tan distinta de los cometas locales. Tracy Atlas parece, al menos hasta ahora, ubicarse entre esos dos extremos. No tan extraño como para negar su naturaleza cometaria, pero lo suficientemente diferente como para enseñarnos cosas nuevas. Comparado con Oumuamua, Tracy Atlas sí muestra actividad clara de gas y polvo. Comparado con Borisov, su relación CO2 sobre H2O es mucho más alta, sugiriendo un origen distinto o un procesamiento distinto. Su coma puede estar dominada por gases menos comunes en cometas del sistema solar, lo que indica que los procesos de formación en otros sistemas pueden generar composiciones que no se ajustan perfectamente a lo que conocemos. Y hay otras diferencias. En los rastreos de presión no gravitatoria, por ejemplo, algunos han notado que Tracy Atlas no exhibe una aceleración no gravitatoria clara hasta ahora, lo que sugiere que no está experimentando fuerzas adicionales más allá de la gravedad y la sublimación de gases. Es decir, no hay evidencia fuerte aún de aceleración residual significativa. Algunos argumentan que eso implica un objeto masivo o con actividad relativamente moderada en cuanto a liberación de masa. Por último, Tracy Atlas podría ser más antiguo que nuestros dos visitantes anteriores. Algunos modelos sugieren que podría provenir de la población del disco grueso de la Vía Láctea, lo que implica que tiene una edad estimada entre 7, 6 y 14.000 millones de años, posible con un rango amplio, aunque esas cifras tienen alto grado de incertidumbre. Si fuera cierta esa vinculación al disco grueso galáctico, su composición química podría reflejar condiciones más primitivas o diferentes de las de sistemas estelares más jóvenes. Así,
La interpretación científica más aceptada hasta ahora es que Tracy Atlas es un cometa interestelar cuya actividad está dominada por la sublimación de dióxido de carbono, con menor contribución de agua y otros gases, formado en una región fría de su sistema natal o modificado por la exposición interestelar prolongada, y que comparte rasgos con los cometas de nuestro sistema, pero también presenta diferencias sorprendentes que nos obligan a expandir nuestras hipótesis. Junto a las explicaciones científicas más prudentes, comenzaron a circular teorías alternativas que encendieron la polémica. Cuando la noche del 3 de octubre terminó sin imágenes claras ni transmisiones oficiales, el silencio de la NASA se convirtió, para muchos, en el detonante de una oleada de teorías alternativas. Las horas pasaron. Los portales de noticias científicas guardaban cautela. Y mientras tanto, en las redes sociales comenzaron a multiplicarse los análisis, las comparaciones, las interpretaciones visuales. La falta de material nítido, sumada a la interrupción de las transmisiones de varias misiones marcianas, fue suficiente para que el público sintiera que algo se estaba ocultando. Uno de los primeros focos de atención fue un conjunto de imágenes tomadas por el rover Perseverance durante la madrugada marciana del 2 de octubre. En una de ellas, al procesar la secuencia completa de 9 minutos de exposición, se apreciaba un trazo luminoso, una especie de línea oblicua cruzando el cielo. Ese detalle fue interpretado por algunos analistas independientes como la primera evidencia directa del paso de Tracy Atlas sobre Marte. El argumento era simple. La trayectoria coincidía con la predicción orbital, y el brillo parecía aumentar justo cuando el cometa debía estar más cerca. En varios canales de divulgación alternativa, la imagen se viralizó acompañada de una hipótesis más arriesgada, que aquel trazo no correspondía a un cometa, sino a un objeto cilíndrico, alargado, posiblemente artificial. El video original de un creador español, ampliamente compartido, mostraba cómo al aislar uno de los fotogramas del conjunto podía distinguirse, según su interpretación, una forma tubular. Perfectamente podríamos estar ante un objeto tipo tubo, afirmaba, comparándolo incluso con algunos supuestos avistamientos de estructuras similares en la atmósfera terrestre o en imágenes de telescopios de espacio profundo. En paralelo, otros divulgadores retomaron una hipótesis aún más sugestiva, que las imágenes captadas desde Marte mostraban no solo un objeto, sino dos destellos distintos, como si el cometa hubiera venido acompañado. En uno de los cuadros del GIF decían: podía verse un parpadeo breve en el extremo derecho, una luz que aparecía y desaparecía. ¿Un segundo fragmento? ¿Un acompañante? ¿Una nave? Las preguntas se multiplicaron más rápido que las respuestas. A esto se sumó un ingrediente más: la interrupción repentina de las transmisiones públicas desde el blog de la NASA justo durante el momento de máximo acercamiento. Ese apagón técnico fue interpretado por algunos como una maniobra deliberada para ocultar imágenes sensibles. En redes y foros, el término apagón de la NASA se volvió tendencia, acompañado por teorías que iban desde fallos en la red de comunicación del Mars Relay hasta supuestas órdenes de censura interna. Según el contenido difundido en esos días, la sospecha giraba en torno a que tanto el Perseverance como el orbitador Mars Reconnaissance habrían registrado imágenes mucho más nítidas del objeto, pero que nunca llegaron al dominio público. Los comunicadores más escépticos recordaron que las transmisiones de datos desde Marte suelen interrumpirse durante conjunciones solares o por priorización de ancho de banda, pero en el imaginario popular, el hecho coincidía demasiado bien con el paso del cometa como para no despertar sospechas. El archivo que dio origen a estas teorías citaba incluso fuentes secundarias. Un astrónomo aficionado europeo, Stefan Burs, habría publicado un análisis temporal de las imágenes, sugiriendo que lo observado correspondía al cometa real, desplazándose contra la rotación marciana a unos 60 kilómetros por segundo. Esa coherencia cinemática reforzó, para algunos,
la idea de que el Perseverance realmente lo había captado. Sin embargo, para otros, el movimiento aparente podía explicarse simplemente por el apilamiento de imágenes y el desplazamiento del punto de mira de la cámara. El debate público se alimentó también de un componente emocional: la desconfianza hacia las agencias espaciales. En muchos foros se repitió una frase casi como un mantra: de la NASA ya no se fía nadie. Esa percepción, acumulada por años de teorías sobre encubrimientos, funcionó como terreno fértil para la expansión de hipótesis no oficiales. En cuestión de horas, el supuesto objeto cilíndrico ya era tema en canales de video, en podcasts y en publicaciones virales de TikTok y Reddit. Algunos llegaron a bautizarlo como el segundo Oumuamua, sugiriendo que podía tratarse de un artefacto interestelar controlado, no natural. Lo más llamativo es que muchas de esas interpretaciones partían de un mismo punto de origen: la falta de datos confirmados. Los vacíos informativos generan ecos. Cuando la ciencia se toma el tiempo necesario para verificar, corregir y revisar, el público muchas veces llena el silencio con narrativas propias, no por mala intención, sino por necesidad de sentido. Ante una imagen borrosa, nuestra mente completa la forma. Ante un vacío de información, inventamos una historia. Es una reacción humana, y en el contexto actual de redes hiperactivas, se amplifica en cuestión de horas. Así, el caso de Tracy Atlas se convirtió en un pequeño espejo del modo en que se difunden las teorías en la era digital. Las imágenes del Perseverance auténticas o mal interpretadas se convirtieron en lienzo de interpretaciones diversas, desde fallos de software hasta visitantes cósmicos. El desconcierto inicial se transformó en sospecha, y la sospecha en narrativa colectiva. Mientras tanto, la comunidad científica observaba el fenómeno con una mezcla de fascinación y preocupación. Varios astrónomos profesionales y divulgadores reconocidos salieron a aclarar que las imágenes del rover mostraban rastros compatibles con un tiempo de exposición prolongado y que la geometría del trazo coincidía con lo esperado para un objeto que se mueve rápido en el cielo marciano. Explicaron que las cámaras de navegación no fueron diseñadas para astrofotografía y que cualquier interpretación visual debía considerar ruido electrónico, vibraciones o reflejos internos del lente. Sin embargo, su voz técnica se perdió en medio del ruido informativo. A diferencia de los cometas observados desde la Tierra, Tracy Atlas se encontraba en un escenario inédito, un cuerpo interestelar visto desde otro planeta, en un momento en que los ojos de medio mundo buscaban señales nuevas. En ese contexto, cualquier imagen, cualquier destello, cualquier silencio podía transformarse en una historia. La ciencia avanzaba a su ritmo, pero el público ya había tejido su propio relato. Hoy, a medida que se van publicando datos más precisos, muchas de las teorías iniciales pierden fuerza, pero no desaparecen. Algunas evolucionan, se adaptan o encuentran nuevas formas de sostenerse. En última instancia, estas historias revelan algo profundo, que incluso en la era de la exploración interplanetaria, seguimos necesitando mitos. Necesitamos creer que algo más se esconde detrás del velo de lo desconocido. Y quizás ese sea el verdadero valor de este episodio: recordarnos que la curiosidad humana no se apaga con la incertidumbre, sino que se enciende aún más. En medio de datos incompletos y luces borrosas, seguimos mirando hacia el cielo buscando respuestas, sean científicas o simbólicas. ¿Qué información tenemos acerca del apagón de la NASA? La noche del 3 de octubre no solo quedó marcada por el paso cercano de Tracy Atlas a Marte, sino también por un silencio que muchos interpretaron como una señal en sí misma. De un momento a otro, las actualizaciones del blog oficial de la NASA se detuvieron, las transmisiones en vivo se congelaron y el público se encontró con un mensaje simple y desconcertante:
Debido al cierre del gobierno federal de los Estados Unidos, las actividades de comunicación y divulgación pública de la NASA se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso. El contexto oficial era claro. El Congreso estadounidense no había aprobado a tiempo el presupuesto federal, lo que provocó un shutdown general del gobierno. Más de 15,000 empleados de la NASA entraron en licencia forzada. Las oficinas administrativas cerraron y solo permaneció activo el personal considerado esencial, quienes operan la Estación Espacial Internacional, los satélites de defensa civil y los sistemas de seguridad orbital. Todos los programas de investigación, comunicación y divulgación quedaron pausados hasta nuevo aviso. En circunstancias normales, un cierre de este tipo pasaría casi inadvertido para el público general, pero en este caso, el apagón coincidió exactamente con el momento en que el cometa interestelar Tracy Atlas se encontraba en su punto de máxima observación desde Marte. La coincidencia temporal fue demasiado perfecta para pasar desapercibida. En los foros y canales alternativos, la noticia se interpretó de inmediato como una maniobra sospechosa. Justo cuando el cometa pasa más cerca de Marte, cortan la señal, repetían los comentaristas. En algunos portales se llegó a hablar de boicot astronómico, la idea de que el gobierno había utilizado el cierre administrativo como una excusa para frenar la publicación de imágenes comprometedoras. El argumento conspirativo se basaba en un hecho simple. Si el apagón fue una decisión política, ¿por qué debía afectar la publicación automática de datos científicos o las cámaras que transmiten imágenes del espacio? En el imaginario popular, la explicación burocrática no bastaba. Para muchos, era un encubrimiento disfrazado de trámite presupuestario. El youtuber que dio origen a la versión viral describía la situación como una maniobra rastrera, convencido de que el corte coincidía con la ventana exacta en la que el orbitador Mars Reconnaissance debía apuntar su cámara HIRIS hacia el visitante interestelar. Según él, la agencia habría decidido interrumpir deliberadamente la comunicación para evitar que las imágenes llegaran al público antes de pasar por una revisión interna. Desde el punto de vista técnico, la explicación es más sobria. Durante un cierre federal, la NASA tiene prohibido legalmente actualizar sus redes, emitir comunicados, subir imágenes o mantener transmisiones en directo, incluso si las misiones siguen operando de manera automática. Es una restricción que se repite cada vez que el Congreso no aprueba el presupuesto, pero esta vez el contexto era tan peculiar que las explicaciones racionales parecían insuficientes para calmar la desconfianza. En redes y programas alternativos, el apagón fue descrito como el velo perfecto, un silencio impuesto justo cuando el misterio alcanzaba su punto máximo. Algunos presentadores llegaron a hablar de un gobierno en la sombra detrás de la decisión, insinuando que la suspensión no era económica, sino estratégica. Según ellos, el objetivo habría sido impedir que se filtraran imágenes del cometa mostrando estructuras o formas inusuales. Otros interpretaron el suceso como una repetición de episodios anteriores. Recordaron los cortes de transmisión durante misiones del transbordador Discovery en los años 90 o los famosos apagones de señal, cuando cámaras del espacio captaban luces extrañas en las cercanías de la Estación Espacial Internacional. En cada caso, el patrón se repite. La imagen se corta. El público pregunta. La agencia guarda silencio. La narrativa conspirativa encontró así su argumento más fuerte. Si antes las transmisiones se cortaban cuando aparecían objetos anómalos, ¿por qué no habría de repetirse ahora, justo con un visitante que viene de fuera del sistema solar? Mientras tanto, Europa adoptaba un tono distinto. La Agencia Espacial Europea, libre de las limitaciones presupuestarias del gobierno estadounidense, continuó sus operaciones y publicó comunicados regulares sobre la campaña de observación. Esa diferencia alimentó una idea recurrente en los foros: la transparencia europea frente al silencio americano. Para muchos, la ESA representaba la voz racional,
científica y abierta, mientras que la NASA encarnaba la estructura burocrática que ocultaba más de lo que mostraba. En medio de este contraste, emergió otra historia paralela, la del profesor Simon Holland, un divulgador británico con contactos en ambos lados del Atlántico, que difundió un relato curioso sobre el programa SETI. En su canal explicó que un administrador de radiotelescopios europeos le había contado que, al analizar los datos históricos del proyecto SETI Home, aquel programa que permitía a los usuarios de computadora procesar señales extraterrestres desde sus casas, se habían encontrado 5 señales candidatas con características inusuales, fuentes puntuales, de banda estrecha y con efecto Doppler, lo que indicaría que provenían de planetas en rotación alrededor de estrellas distantes. Holland afirmaba que esos hallazgos generaron tensiones entre los equipos estadounidenses y europeos, y que una organización global llamada Breakthrough Listen había decidido invertir más de $100 millones en tiempo de telescopio para investigar esas señales, conocidas como Breakthrough Listen Candidates 1 a 5. Según su relato, algunas de esas señales parecían provenir de una zona del cielo cercana a la trayectoria actual de Tracy Atlas. Esa coincidencia simbólica, aunque no demostrada, fue suficiente para encender la imaginación del público. ¿Y si el objeto interestelar estuviera relacionado con una de esas señales? ¿Y si Tracy Atlas no fuera solo una roca, sino un mensajero, una sonda enviada desde aquel mismo sistema de donde provienen esas transmisiones? El archivo NASA Apagón, que circuló por redes, reconstruía esta teoría de manera apasionada. Un apagón de la NASA al mismo tiempo que un objeto interestelar pasa junto a Marte, una agencia europea que sigue transmitiendo datos, un grupo independiente que rastrea señales inteligentes en la misma región del cielo, y una humanidad que observa, incrédula, cómo los canales oficiales callan justo cuando el universo parece querer hablarnos. Para la mayoría de científicos, todo esto es pura coincidencia. La superposición temporal entre el cierre del gobierno y el paso del cometa fue fortuita. Los presupuestos federales no se detienen por razones astronómicas y las misiones automáticas continuaron operando sin interrupciones. Los datos, aseguran, serán publicados una vez reanudadas las actividades administrativas. Pero incluso los más escépticos reconocen un punto incómodo: la percepción pública. Los apagones comunicacionales, los retrasos en las imágenes y los vacíos de información generan terreno fértil para la desconfianza. En la era de la inmediatez, cada minuto de silencio se interpreta como secreto. Quizás la lección más profunda de este episodio no tenga que ver con ovnis ni con encubrimientos, sino con la fragilidad del vínculo entre ciencia y sociedad. En un mundo hiperconectado, la falta de comunicación, aunque sea por motivos burocráticos, deja espacio a narrativas que crecen como ecos en la oscuridad. Porque al final lo que el público percibe como apagón no siempre es falta de luz. A veces es simplemente que la ciencia necesita más tiempo para encenderla. Existe algo profundamente humano en mirar el cielo y preguntarse: ¿y si no estamos solos? Cuando un objeto interestelar aparece como Tracy Atlas, un visitante de otro sistema estelar, esa pregunta deja de ser solo abstracta y se convierte en un susurro insistente. ¿Podría servir de puente entre la ciencia y lo desconocido? Esa tensión entre lo comprobable y lo fantástico es precisamente lo que despierta teorías sobre tecnología alienígena cada vez que descubrimos algo que no encaja del todo. Desde Oumuamua hasta Atlas, los objetos interestelares han sido recipientes de especulación. En 2017, cuando Oumuamua atravesó nuestro sistema, su brillo variable, su aceleración inesperada y la falta de coma visible lo convirtieron casi de inmediato en candidato favorito de teorías extraordinarias. Algunos propusieron que podría tratarse de una vela solar
una lámina ultradelgada, impulsada por la presión de la luz estelar enviada por una civilización inteligente. Esa hipótesis captó la atención pública, incluso cuando la mayoría de los astrónomos mantenía que la explicación más probable era que se trataba de un fragmento rocoso con comportamiento atípico. Cuando llegó Borisov en 2019, la tensión disminuyó un poco. Borisov mostró una coma clara, una cola visible y un comportamiento más convencional de cometa. Eso tranquilizó a muchos observadores. Sí, los objetos interestelares pueden comportarse bastante parecido a los cometas que conocemos, aunque con matices. Pero el precedente ya estaba sembrado. Cualquier nuevo visitante podría levantar la sospecha de que lleva algo más que hielo y polvo. Y ahora aparece Tracy Atlas, con el añadido de que esta vez tenemos observaciones desde Marte, expectativas altísimas y hasta ahora imágenes menos claras de lo que quisiéramos. Eso no ha evitado que resurjan con fuerza las teorías no convencionales. Avi Loeb, uno de los científicos más visibles en este terreno polémico, ha planteado que si los datos lo permiten, podríamos estar ante algo más que un cometa. Una entidad con propósito, una sonda tecnológica disfrazada de cometa, o cuando menos, un objeto con propiedades inusuales destinadas a ser investigadas con cuidado. Pero ¿por qué estos objetos despiertan con tanta facilidad teorías tecnológicas? Porque operan en los límites del conocimiento. Cualquier anomalía, una aceleración inexplicada, una composición química inusual, una trayectoria extraña es un resquicio que se presta a imaginar escenarios extraordinarios. En ese espacio donde los datos aún no son concluyentes, las narrativas se cuelan. Los astrónomos profesionales se han acostumbrado a estas oleadas de especulación. Algunos observan con paciencia, otros con exasperación, muchos con cautela. Su estrategia suele consistir en separar lo que está soportado por datos de lo que es mera conjetura. Hablan del principio de parsimonia. No añadir entidades innecesarias cuando una explicación natural basta. Cuando los medios preguntan por teorías alienígenas, responden que no las descartan por completo, pero que no hay evidencia suficiente para respaldarlas por ahora. Un enfoque reciente en la comunidad científica es enfatizar la transparencia, mostrar qué sabemos, qué no sabemos con claridad, y liberar los datos crudos, raw, para que otros puedan analizarlos. Por ejemplo, en documentos recientes propuestos por equipos vinculados al estudio de objetos interestelares, se sugiere que cada descubrimiento vaya acompañado de una sección accesible al público donde se señale explícitamente qué datos son firmes, cuáles están bajo revisión. Proyectos como el Galileo Project, liderado por Loeb pero con intención de mantener acceso público a datos y análisis, intentan crear infraestructuras científicas donde las interpretaciones se evalúen abiertamente. En su página se lee que los datos serán abiertos al público y el análisis transparente, de modo que cualquiera pueda examinar los registros de observación. Esa apertura es crítica porque, cuando el público percibe que una agencia oculta datos o filtra información, el vacío se llena con especulaciones más ruidosas. Al contrario, una estrategia de datos abiertos reduce el espacio para conspiraciones. Permite que otros científicos, aficionadas y aficionados, revisen, reanalicen y señalen errores o confirmaciones. Eso fortalece la credibilidad científica frente al público. Además, los astrónomos advierten que la especulación satisface una necesidad emocional, la promesa de que no estamos solos, de que hay inteligencia más allá de nosotros. Esa promesa es poderosa, especialmente cuando el misterio se impone, pero el dato riguroso debe prevalecer. Las teorías más audaces requieren pruebas extraordinarias. Por eso la ciencia siempre demanda paciencia, repetición de observaciones y contraste entre modelos.
En muchas conferencias recientes, investigadores han dicho que lo mejor es esperar nuevos datos de próximos acercamientos, más espectros y más observaciones de alta resolución antes de inclinarse por hipótesis radicales. Entre la ciencia y el mito hay una frontera móvil. Cuando los datos nuevos la empujan, las hipótesis revisables se vuelven aceptables, pero mientras tanto el público seguirá oscilando entre lo que imagina y lo que se puede demostrar. En el caso de Tracy Atlas, estamos en ese umbral. Aún no sabemos si veremos un cometa fuera de lo común, un objeto con peculiaridades extrañas o una sorpresa que cambie paradigmas. Dejando atrás la frontera entre lo verificable y lo imaginado, es momento de mirar hacia adelante y pensar qué caminos abre este evento para el futuro de la exploración interestelar. ¿Cómo podríamos prepararnos para el próximo visitante? ¿Y qué infraestructura científica necesitaremos para que el misterio sea una ventana para aprender? No una grieta para especular. Piensa un momento en lo que significa tener, por tercera vez en nuestra historia, un trozo de otro sistema estelar pasando a nuestro alcance. Tracy Atlas no es solo un cometa raro, es una muestra ambulante de la cocina química de otro sol, con su propia historia de frío, radiación y viajes imposibles de imaginar. Lo que aprendamos de él puede cambiar las respuestas a preguntas muy básicas. ¿Qué ingredientes son comunes en los discos protoplanetarios? ¿Cómo se ensamblan los planetesimales? ¿Qué hielos sobreviven y en qué proporciones? ¿Y con qué facilidad otros sistemas expulsan estos cuerpos al espacio interestelar? En el fondo, lo que está en juego es entender cómo fabrica la galaxia sus mundos. Si confirmamos que Tracy Atlas es intrínsecamente rico en dióxido de carbono, con agua más tímida y aportes menores de otros volátiles, estaremos frente a un patrón poco habitual en los cometas del vecindario solar. Esa relación no es un dato suelto, habla del termostato de su lugar de origen. Un cometa con mucho dióxido de carbono sugiere formación en regiones frías del disco, más allá de las líneas de hielo donde las moléculas se congelan con facilidad y quedan atrapadas en la mezcla primordial. También puede hablar de una evolución peculiar. Milenios de radiación interestelar que erosionaron la capa más superficial, sellaron el agua bajo costras refractarias y dejaron al dióxido de carbono como actor más libre para sublimar. Cuando ese gas domina la coma, nos está diciendo que la llave que abre el cofre químico no es la misma que en la mayoría de los cometas que nacieron bajo nuestro Sol. Este enfoque químico se vuelve aún más valioso si lo cruzamos con la física del polvo. Las partículas que Tracy Atlas está arrojando, su tamaño, su forma, cómo polarizan la luz, cómo se dispersan, nos ayudan a reconstruir la textura del material con el que se ensamblan los mundos. Granos más finos, por ejemplo, revelan zonas del núcleo con material poco consolidado. Granos más grandes delatan capas más soldadas que resisten hasta que el calor vence. Ese ballet de polvos y gases, visto desde múltiples ángulos, se transforma en un retrato tridimensional de un planeta en miniatura que no llegó a ser, expulsado de su cuna y condenado a vagar. También están las implicancias dinámicas. Medir con buena precisión la trayectoria de Tracy Atlas antes y después del punto de mayor acercamiento al Sol permitirá buscar sutiles aceleraciones no gravitatorias, esas pequeñas empujadas que el chorro de gas ejerce sobre el núcleo. Si las encontramos y las podemos modelar bien, obtendremos dos recompensas. Por un lado, acotaremos el tamaño del núcleo de forma independiente del brillo. Por otro, entenderemos cómo responde su superficie al calentamiento, si hay chorros localizados o una exhalación más uniforme. Y con eso podremos compararlo de forma directa con el primer mensajero, Oumuamua, que desconcertó precisamente por su falta de coma visible y su extraña aceleración. Todo esto nos prepara para el capítulo que más expectación despierta, el perihelio. El momento en que Tracy Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre. Al calentarse con mayor intensidad, el núcleo suele atravesar un punto de inflexión en su comportamiento.
Puede aumentar la actividad de forma gradual, como un horno que sube de temperatura sin sobresaltos, o sufrir estallidos breves, esas erupciones de gas y polvo que multiplican el brillo por factores de 2 o 3 en cuestión de horas. En esa frontera, si el material interno estuvo sellado por capas compactas, el calor puede romper costras, abrir grietas, encender chorros nuevos, alterar el eje de rotación o, en casos extremos, fragmentar el núcleo. En la práctica, ¿qué esperamos ver cuando Tracy Atlas cruce el perihelio? Primero, una evolución fotométrica delicada, cambios de brillo que, si se siguen con disciplina, revelan cuánta masa está perdiendo por segundo y si la actividad se concentra preferentemente en el hemisferio diurno. Segundo, firmas espectrales que pueden variar con la distancia heliocéntrica. Si aflora más agua a medida que el calor penetra, la relación con el dióxido de carbono debería moverse. Si por el contrario, el dióxido de carbono sigue dominando incluso más cerca del Sol, reforzará la hipótesis de una reserva poco común o de una geometría interna que lo favorece. Tercero, pistas sobre el polvo, colas más largas, cambios en la coloración, polarización distinta según el ángulo de fase. Todo eso alimenta modelos de tamaño y composición de los granos. El perihelio trae además una prueba logística, la geometría. A veces, cuando un objeto se acerca al Sol, su posición en el cielo nos lo pega angularmente a la luz solar, y eso complica a los telescopios de superficie. Por eso, es crucial la coordinación entre ojos en tierra, ojos en el espacio y plataformas en otros mundos. Las cámaras de los grandes telescopios terrestres tienen el reto de extraer una aguja tenue de un pajar luminoso. Los observatorios espaciales evitan el parpadeo atmosférico y ganan sensibilidad. Y, si la geometría acompaña, desde Marte aún puede aprovecharse un ángulo de iluminación diferente para separar mejor la coma del fondo. Después del perihelio, llega un tramo igualmente jugoso, el seguimiento post-perihelio. Ese descenso de energía térmica es una segunda radiografía. Nos permite ver si la actividad se apaga de forma simétrica o si queda una inercia de calor que mantiene chorros encendidos durante más tiempo. También es el momento ideal para medir cambios en el periodo de rotación. Si los chorros hicieron torque durante el máximo de actividad, el núcleo puede haber acelerado o frenado su giro. Ese efecto, medible a través de la curva de luz, nos ayuda a deducir distribución de masa y robustez del cuerpo. Algunas veces, en este tramo, aparecen sorpresas, fragmentos menores que se desprenden tarde, colas secundarias que revelan episodios de tensión mecánica o un comportamiento químico de memoria, donde el dióxido de carbono sigue mandando cuando ya esperaríamos más agua. Señal de que la arquitectura interna no permite al calor llegar tan profundo. Con una campaña bien organizada, el periodo desde unas semanas antes del perihelio hasta un par de meses después puede darnos un ciclo completo de respiración cometaria. Si además se obtiene polarimetría antes y después, la comparación permitirá evaluar si el tamaño medio de los granos cambia con el régimen térmico. Una pista sobre cómo se rompen y aglomeran los materiales bajo estrés. Sumemos a eso una buena cadena de astrometría precisa, y tendremos la base para refinar la órbita y medir, con márgenes más estrechos, cualquier empuje no gravitatorio que el objeto haya experimentado en el punto álgido de su actividad. En paralelo, hay preguntas de fondo que este visitante puede ayudar a responder. Una es demográfica. ¿Cuántos objetos como este atraviesan el sistema solar cada década? La respuesta depende de dos cosas: nuestra capacidad para verlos y la verdadera tasa a la que otros sistemas los expulsan. Si Tracy Atlas se vuelve el tercero de una lista que comienza a crecer más rápido, quizá no sea excepcional. Quizá seamos nosotros, por fin, los que alcanzamos la sensibilidad necesaria con las nuevas encuestas del cielo para detectar lo que siempre estuvo ahí.
Esa distinción, si son raros o si recién ahora los vemos, cambia cómo modelamos la formación de planetas. Sistemas que expulsan fácilmente sus planetesimales nos hablan de danzas gravitatorias violentas, de gigantes migrando y barriendo discos. Sistemas que retienen más sus escombros dibujan historias más calmas. Contar estos forasteros es de algún modo hacer estadística de otros soles. Otra pregunta es geoquímica. ¿Hasta qué punto la receta de hielos y orgánicos de Tracy Atlas se parece a la de nuestros cometas? Si encontramos abundancias que se apartan de nuestros promedios, podremos poner límites a la diversidad química galáctica a pequeña escala. No hace falta que el objeto sea exótico para ser revelador. Basta con que confirme, con medidas sólidas, que los discos de otras estrellas pueden hornear mezclas en proporciones distintas. Ese simple hecho ya obliga a ajustar nuestros modelos sobre cómo se forman atmósferas primitivas en exoplanetas, cuánto carbono y cuánto oxígeno reciben desde sus cometas nativos y cómo eso condiciona la química prebiótica. Con todo esto en mente, es natural preguntarnos qué haremos con el próximo visitante. No basta con mirar mejor. Hay que estar listos para salir a su encuentro. Por eso, más allá del seguimiento de Tracy Atlas, lo que viene en la década próxima es tanto o más emocionante que este propio paso. Los grandes relevamientos del cielo, con telescopios que fotografiarán la bóveda entera noche tras noche, prometen una cosecha sin precedentes de objetos nuevos, incluidos forasteros como este. Cuando tengamos catálogos que se actualizan diariamente con millones de detecciones, el algoritmo que reconoce un intruso hiperbólico no será ya la excepción, sino una rutina más. A esa vigilancia se sumarán telescopios gigantes en tierra, con espejos de decenas de metros, capaces de extraer espectros detallados de objetos que hoy apenas podemos intuir. Desde allí, mediremos con más finura qué moléculas escapan, con qué ritmo, y veremos colas y estructuras de polvo con una nitidez que hoy nos parece un lujo. En el espacio, los observatorios infrarrojos dedicarán tiempo a captar emisiones que desde el suelo se diluyen en el ruido térmico. Ahí es donde los volátiles menos comunes dejan su firma. Pero el verdadero salto conceptual está en otra parte. Interceptar al próximo visitante. En lugar de esperar que pase, hay misiones diseñadas para estar en guardia, listas para salir disparadas hacia el primer objetivo que aparezca. La idea es sencilla y revolucionaria a la vez. Colocar una plataforma en un punto estable del sistema solar, con combustible y sondas listas, y cuando un cometa virgen o un objeto interestelar sea descubierto con suficiente antelación, soltar pequeñas naves para cruzarse en su camino. Esas sondas, al pasar a alta velocidad, entregarían imágenes cercanas, medidas in situ de polvo y gas, y quizá algún día cápsulas que atrapen partículas para retornarlas. La sola posibilidad de oler directamente el aliento de un mundo que nació bajo otro sol es suficiente para cambiar el estándar de lo posible. Imagina lo que significaría tener, por primera vez, una fotografía cercana de la superficie de un viajero interestelar. Ver grietas, costras, texturas, chorros brotando de huecos, medir el tamaño real sin el velo de la coma, analizar un grano de polvo con un espectrómetro a centímetros. Esa imagen no solo saciaría curiosidad, anclaría con datos duros debates que hoy llenamos de condicionales. Si además llevamos magnetómetros y detectores de plasma, podríamos ver cómo el gas expelido interactúa con el viento solar, qué huella deja en el campo magnético, cómo se forma la cola con un nivel de detalle que solo los encuentros cercanos permiten. Y si capturamos unas pocas partículas en colectores aerogel como ya hicimos con cometas locales en el pasado, tendríamos literalmente polvo de otro sistema en un laboratorio terrestre. Todo esto exige rapidez. Los forasteros no esperan. Entran, pasan, se van. Por eso, además de la plataforma en guardia, se exploran conceptos de sondas miniatura. Incluso,
enjambres de microsatélites que puedan lanzarse con poca antelación y coordinarse entre sí para observar desde múltiples ángulos. Un pequeño escuadrón que atraviese la coma a distintas alturas podría mapear gradientes de densidad, temperaturas y tamaños de polvo, como si dibujara un mapa meteorológico del entorno de un cometa extranjero. Mientras tanto, Tracy Atlas nos ofrece un ensayo general. Si coordinamos bien observatorios y analizamos con cuidado lo que pasa en el entorno del perihelio y en los meses siguientes, afinaremos protocolos, puliremos software de alerta temprana, entrenaremos a los equipos que deberán decidir, en horas, hacia dónde mirar y cómo priorizar instrumentos. También nos obligará a madurar la cultura de datos abiertos, publicar con claridad qué se observa, cuándo, con qué instrumentos y con qué incertidumbres. La transparencia no es solo una cuestión de confianza pública, es un acelerador de ciencia. Cuando más grupos acceden rápido a los datos, más ojos ven patrones, más hipótesis se ponen a prueba, más rápido se corrigen errores. Hay además un costado humano que no conviene olvidar. Cada visitante interestelar reaviva inevitablemente la conversación sobre otras inteligencias. Aunque la explicación natural siga siendo la mejor apuesta, la sola presencia de un viajero de otro sistema funciona como espejo. Nos recuerda que vivimos en una galaxia donde los mundos se hacen y deshacen, y donde el material circula como polen cósmico. Esa imagen, la de millones de granos de mundos pasando de estrella en estrella, es poderosa y deja una enseñanza humilde. Nuestra receta no es única. Y si la receta no es única, tal vez tampoco lo sea la cocina. Así que, de cara a los próximos años, las implicancias son dobles. Por un lado, técnicas. Aprenderemos a detectar antes, a medir mejor, a coordinar ojos en tierra, en el espacio y, ¿por qué no?, en otros planetas. Por otro, filosóficas. Cada forastero nos enseña a convivir con la incertidumbre sin llenarla de ruido, a sostener el misterio sin apresurarnos a cerrarlo. Eso también es ciencia. Mientras Tracy Atlas se acerque al Sol y cruce su perihelio, mantendremos la respiración tranquila. Sabemos qué buscar. Sabemos cómo leer los signos. Si el brillo sube de golpe, si la química cambia, si el giro se altera, si el polvo cuenta otra historia. Luego, cuando empiece a alejarse y su actividad se apague, quedará lo más importante. Sentarnos con calma a ordenar lo aprendido, a comparar con Oumuamua y con Borisov, a ajustar los modelos y a mejorar los planes para el próximo visitante. Así, tras recorrer su historia, sus misterios y sus posibles enseñanzas, llegamos al cierre de este viaje cósmico. Y así, mientras el eco de Tracy Atlas se aleja poco a poco entre los planetas, queda un silencio que no es vacío, sino promesa. Un silencio que viaja con él, como si el espacio guardara su propio pulso, su propio modo de decirnos que aún hay cosas que no comprendemos del todo. Durante semanas, lo observamos desde la Tierra, desde Marte, desde los ojos de nuestros telescopios, y aún así su esencia permanece envuelta en misterio. Sabemos que llegó de lejos, de más allá de nuestro sistema solar. Sabemos que en su interior guarda hielo y polvo formados bajo otro sol. En otro tiempo, quizá en un rincón de la galaxia donde los días duran más y la luz es distinta. Sabemos que su composición nos habla de dióxido de carbono, de gases que aquí son raros y allá fueron abundantes. Y también sabemos que su paso fugaz fue una oportunidad irrepetible para medir, comparar, aprender. Pero lo que seguimos imaginando es todavía más vasto. Imaginamos los lugares que recorrió antes de cruzarse con nosotros, los sistemas que dejó atrás, los posibles planetas desde los que fue expulsado. Imaginamos que otras civilizaciones, si existen,
Podrían mirar al cielo y ver sus propios cometas viajando hacia lo desconocido. En ese juego de espejos cósmicos, Tracy Atlas nos recuerda que no somos espectadores aislados, sino parte de una red de mundos que respiran, que se rozan y se despiden sin saberlo. Tal vez lo más poético de todo sea aceptar que nunca sabremos del todo quién fue este visitante, que su historia completa se perderá en el tiempo, mezclada con el polvo del que venimos y al que volveremos. Y sin embargo, eso no es una pérdida, es una forma de humildad, porque cada vez que un objeto como este nos visita, no solo observamos una piedra que viaja entre estrellas, nos observamos a nosotros mismos. Miremos el cielo una vez más. Imagina ese punto diminuto alejándose, cruzando el límite donde la luz del sol ya no calienta, donde el frío se vuelve transparente y el silencio es casi una voz. Allí va, llevando consigo partículas de mundos antiguos y las preguntas que dejamos sin respuesta. Quizás algún día alguien en otro sistema lo vea pasar y sienta lo mismo que nosotros. La mezcla de asombro y ternura ante algo que se escapa. Y mientras tanto, aquí, bajo nuestro cielo, podemos cerrar los ojos y dejar que la mente flote con él. Pensar que en el silencio entre mundos también hay música. Que cada visita, cada destello, cada pausa, nos recuerda que el universo es inmenso, pero no indiferente. Nos habla, solo que lo hace despacio. Así termina este viaje. Si todavía estás despierto, gracias por acompañarnos hasta el final. Si ya te estás quedando dormido, deja que la curiosidad siga su curso, como un cometa que cruza el sueño en busca de otras auroras. Buenas noches y que descanses mirando el cielo.